¿Qué pasó en el último episodio? Canfeza se entera de la conexión de su hermano con Rashid, se crea una nueva colaboración entre él y Mahir. Mientras ambos resuelven sus problemas que llevan semanas pendientes, como Urfal y Sherazad, también renuevan su amor. No son solo ellos dos los que reparan lo que rompieron. Sare también nota la extrañeza en su madre y su hermano y trata de corregir sus errores mientras también les da a Mahir y Canfeza una pista inesperada. La acción conjunta de Mahir y Canfeza perturba los planes de Ozan. Sin saber de la colaboración del dúo, Ozan hace un movimiento equivocado en pánico y lleva a Gokce a casa. Mahir y Canfeza corren un gran riesgo y entran en secreto en la casa de Ozan para encontrar a la niña. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Mientras Canfeza y Mahir investigan los secretos de Ozan, también disfrutan de su propio amor. Una pista que encuentran sobre Gokce los arrastra a una aventura inesperada. En la mansión, Afet y Sureya hacen un plan con la idea dada por Canfeza, intentan deshacerse de Fatma casándola con un amigo de la familia, rico y anciano. Sin embargo, una situación inesperada provoca el caos. Mientras Mahir y Canfeza ensayan su futura vida en una casa de pueblo, regresan de allí con una gran lección y una decisión muy importante, pero una gran sorpresa le espera a Canfeza. Canfeza, quien le pregunta a Mahir si puede bajar estrellas del cielo para ella, recibirá la respuesta a su pregunta en una noche mágica. Canfeza y Mahir, un viaje de corazón a corazón. Amor bajo las estrellas. La escena en la que Mahir lleva a Canfeza a un lugar oscuro y misterioso y le promete derribar el cielo, era como un cuento de hadas. Esta escena no es solo romántica, fue la expresión del alma infantil interior de Mahir y su amor puro por Canfeza. La iluminación y la música utilizadas en esta escena crearon una atmósfera mágica para el público. La línea de Mahir. Toda la noche está oculta en tus ojos, Canfeza. Fue como el resumen tanto del tema del episodio como de la poesía del personaje de Mahir. La profundidad de un cuento de hadas de amor y la evolución de un vínculo probado por la oscuridad. Almas de dos polos opuestos. La relación entre Canfeza y Mahir se estableció como un conjunto de contradicciones desde el principio. Canfeza es una mujer organizada, con principios, esperanzada e idealista. Mahir, por otro lado, es un hombre que vive con el peso del pasado, que está acostumbrado a caminar al borde de la vida, que tiene una fuerte intuición pero ha reprimido sus emociones. Estos opuestos mantienen su relación en una línea de tensión constante. Pero esta tensión también añade dinamismo e intimidad a su relación. Una conexión silenciosa establecida de corazón a corazón. En este episodio, Mahir llevó a Canfeza a un edificio oscuro y vacío y decoró el techo con estrellas para crear su propio universo para ella, lo que fue un verdadero contacto de corazón a corazón. Mahir, para mí la luz empieza en tus ojos, Canfeza. Esta declaración no era solo una frase romántica, era un símbolo de la admiración y confianza de Mahir en Canfeza. Para Mahir, Canfeza es una salida a la oscuridad, casi como una brújula. Prueba de confianza, la transparencia de Mahir. Mahir habló abiertamente sobre su pasado por primera vez en este episodio. En particular, su relato del trauma de su infancia fue una indicación de su confianza en Canfeza. Mahir comienza a sanar al confrontar su pasado y Canfeza lo escucha sin juzgarlo. Esta confianza profundizó el flujo de corazón a corazón en su relación. El vínculo entre ellos ya no era solo de atracción, sino de comprensión. La transformación de Canfeza, coraje con amor. Canfeza se mostró más cauteloso y controlado en episodios anteriores. Sin embargo, el hecho de que en este episodio se acerque un paso más a Mahir demuestra que ella también ha comenzado a transformarse gracias al amor. La escena donde habla consigo misma mientras se mira al espejo fue muy importante. O le entrego mi corazón a este hombre, o quedaré incompleta. Esta declaración muestra que la guerra en Canfeza ha llegado ahora a un punto decisivo. Está a punto de rendirse no solo ante Mahir, sino también ante sus propios sentimientos. Tensión debajo del romance. Aunque el romance fue dominante en este episodio, la carta que Canfeza encontró en la última escena insinuó que Mahir todavía estaba ocultando algo. Esta situación me recordó que el camino, de corazón a corazón, no es recto y puede verse interrumpido por secretos y sombras del pasado. Dos almas que son espejos la una de la otra. Canfeza y Mahir son en realidad espejos uno del otro. Uno ocultó su herida, el otro su amor. Uno huye del pasado, el otro quiere confiar en el futuro.
El episodio 30 fue el episodio donde los viajes internos de estos dos personajes se cruzaron y realmente vieron los corazones del otro por primera vez. Ahora en este cuento de hadas hay amor verdadero, pero también les esperan serias pruebas. La sombra del pasado, la confrontación de Mair. En este episodio, Mair se enfrentó a un error que cometió en el pasado. El enfrentamiento con su madre permitió profundizar el personaje. La conversación entre él y su madre mostró claramente a la audiencia los traumas de la infancia de Mair y por qué tiene tanta hambre de amor. Después de este enfrentamiento, la decisión de Mair de ser más transparente y honesto con Kanfeza fue importante en términos del desarrollo del personaje. Heridas ocultas en el silencio. Desde el comienzo de la serie, Mair fue retratado como un personaje misterioso e introvertido que evitaba mostrar sus emociones. En este episodio número 30 por primera vez, el público tuvo la oportunidad de ver directamente las razones detrás de su silencio. Los traumas que vivió en su infancia, especialmente su turbulenta relación con su madre, fueron un factor determinante en la vida de Mair. Las siguientes palabras que pronunció en la escena donde confrontó a su madre fueron particularmente impactantes: crecí sin ser querida, mamá. Así que ahora ni siquiera sé amar. Ajuste de cuentas con la madre, el centro de la fractura. La escena en la que Mair confronta a su madre en este episodio fue muy poderosa. Mair no podía perdonar a su madre por haberlo dejado solo años atrás. Aunque su madre intentó explicarle que se trataba de una necesidad, la herida en el corazón de Mair aún estaba fresca. En esta escena, la voz de Mair temblaba de vez en cuando, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero aún así no derramaba lágrimas. Esto demostró claramente que todavía estaba tratando de controlar sus emociones, su mecanismo de defensa de tengo que parecer fuerte. La indecisión de Kanfeza. A pesar de sus sentimientos por Mair, Kanfeza todavía no decide si escuchar a su corazón o a su lógica. En una escena, la conversación que tuvo con su voz interior mientras se miraba al espejo dejó su huella en el episodio. ¿Quién soy? ¿Una princesa de cuento de hadas que acepta la oscuridad del hombre que ama, o una mujer que escribirá su propia historia? Esta frase muestra el cuestionamiento de Kanfeza a su identidad femenina independiente y a su conflicto interno. Personajes secundarios e historias secundarias. Los acontecimientos que se desarrollaron entre Ferit y Milaik proporcionaron los elementos humorísticos y aligerantes de la serie. Se dan pistas de que el gran secreto que guarda Ferit pronto será revelado. El regreso de Arzu fue una gran sorpresa. Arzu, la exnovia de Mair, puede causar un conflicto a tres bandas en los últimos episodios de la serie. Escena final, una sorpresa emocionante. Al final del episodio, se reveló un nuevo misterio cuando Kanfeza encontró una carta. Lo escrito en la carta insinuaba una verdad que Mair le ocultaba a Kanfeza. La última frase de la carta. ¿Estás listo para enfrentar la verdad, Kanfeza? El presagio de un enfrentamiento serio en el episodio 31.